Muy buenos días a todos. Acompáñenme a orar y pidamos al Señor que nos ayude a poder tomar este tiempo como una oportunidad para escuchar su palabra y ser animados, enseñados por ella. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos delante de usted. Y venimos, Señor, reconociendo primero que tú eres un Dios bondadoso, un Dios con mucha misericordia. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy nosotros estamos experimentando tus misericordias, Señor, tu gracia en nuestras vidas. Hoy hemos recordado el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Hoy, a través de los elementos de la Santa Cena, hemos recordado y celebrado ese sacrificio a nuestro favor. Pero también una muestra de negación, una muestra de obediencia a tu Padre de parte tuya, Señor Jesús. Esta mañana meditaremos en tu palabra y suplicamos, Dios, que tu palabra nos instruya, nos enseñe, nos corrija si es necesario, con el propósito, Señor, de que podamos vivir según tu voluntad. Señor, que tu iglesia esta mañana sea enseñada por tu palabra, no por la opinión de un hombre, sino por tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Hoy estamos iniciando una serie de prédicas. Hemos hecho una pausa en el libro de Hechos. En el mes de octubre nosotros vamos a estar meditando en la historia de la iglesia, lo que sucedió hace más de 500 años, específicamente 507 años. Bueno, desde 1517 al 2024 estamos ya 507 años. 507 años. Vamos a estudiar las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? ¿A qué se refiere el pastor cuando dice las 5 solas? ¿O a qué se refiere la teología cuando se habla de 5 solas? Bueno, como dije, de 1517 a 2024 estamos hablando de 507 años que sucedió la Reforma Protestante. Las 5 solas son el resumen de la teología que impulsó la Reforma. Y hoy también, solo para recordarles que en 1569 fue traducida al español, al castellano, la primera Biblia en nuestro idioma. Al 2024, eso serían 455 años desde que las personas de habla hispana o en lenguaje castellano tenemos la Biblia, la palabra de Dios en nuestro idioma. Bueno, los monjes Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina fueron los que se encargaron de eso. Por eso conocemos la Reina Valera, así. Pero unos años antes fue traducida al inglés también por otro hombre que Dios usó. Pero un 31 de octubre, en el año 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Eso sucedió en Alemania, ¿verdad? La queja principal, esas 95 tesis, tenía una queja, algo en común. La queja principal de esta tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una gran parte de la construcción de la Basílica de San Pedro, que está en Roma, allá en el Vaticano. Pero lo que comenzó con una simple queja de parte de Martín Lutero, en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia Católica Romana de la época, terminó siendo un movimiento que transformaría a la Iglesia, que transformaría a la sociedad.
Este movimiento, conocido como la Reforma Protestante, se expandió por los próximos 200 años por toda Europa y trascendió, pasó el océano y llegó hasta Norteamérica. Bueno, la intención inicial de Lutero no era dividir la iglesia. Más bien Lutero quería debatir, examinar las prácticas antibíblicas que la iglesia practicaba en esa época. Sin embargo, eso inició todo un movimiento que terminó revisando no solo la venta de indulgencias, sino también toda la teología que la iglesia romana practicaba y enseñaba en ese momento. Y quiero que veamos algunos años importantes en la vida de Martín Lutero. Vamos a ver la historia. Por ejemplo, en el año 505, Martín Lutero inicia a estudiar leyes en la Universidad de Erfurt. Pero viniendo de regreso, Martín Lutero se encuentra con una tormenta fuerte. Eso fue un 2 de julio. Y Martín Lutero, por sus creencias, antes, ¿verdad?, de llegar a ser un reformador, antes de comenzar a estudiar las Escrituras, siendo todavía un estudiante de leyes, Martín Lutero era supersticioso, creía en muchas cosas místicas. Y el camino de regreso a casa, después de la universidad, se encuentra en medio de una tormenta y un rayo cayó muy cerca de él. Y él ahí, con mucho miedo, temblando, le promete a Santa Ana que él se iba a volver monje si sobrevivía a esa tormenta. Bueno, en la tradición católica romana, Santa Ana se supone, o ellos creen, que es la abuela de Jesús. Por eso acá en Chinandega tenemos la iglesia de Santa Ana. Y usted le pregunta a cualquier persona quién era Santa Ana, ellos dicen que era la mamá de María. Entonces Martín Lutero promete eso. Y él promete entrar a la orden de los monjes agustinianos. En 1507 fue ordenado como sacerdote. Ya, ¿verdad? Y ahí él oficia su primera misa. Y por toda la superstición, por todas las creencias supersticiosas que él tenía, que es lo que yo le explicaba anteriormente, él creía que la copa de vino literalmente se convertía en sangre. Y con todo el temor, por supuesto, que creía que en sus manos tenía la sangre de Cristo, él derrama. Y él prácticamente pasa un episodio vergonzoso delante de todos sus supervisores y todo el clérigo ahí de la época. Bueno, en 1509 él obtiene una licenciatura en Biblia, pero a pesar de todo eso, Martín Lutero no encontraba paz para su alma. Él, por supuesto, estaba consciente de todos sus pecados, pero aún teniendo una licenciatura en Biblia, en teología, él no encontraba paz para su alma. 1510, él fue enviado a Roma por supervisores, por sus superiores, para que tal vez él tuviera una cosmovisión más amplia de la fe y todo esto. Bueno, él creyó que Roma era la Jerusalén celestial. Él creyó que llegando a Roma él iba a ver bellezas, pero se dio cuenta de toda la corrupción moral y religiosa que había, incluso en el clérigo religioso de la época. 1511, él fue transferido al monasterio agustiniano en Wittenberg. Ahí luchó más con tener paz en su corazón. Y es interesante porque algunos historiadores dicen que no terminaba de dar 2 pasos después de confesarse, cuando se regresaba donde a quien se le había confesado y le dice: me acordé que acabo de pecar otra vez, se me vino a la mente otro pecado. Y eso volvió loco a sus supervisores, a sus superiores, porque no había dado 2 pasos después de confesar todos sus pecados, regresaba y decía: tengo otro pecado, Padre, que confesarle. Él no tenía paz en su corazón. Entonces, en 1512, Lutero recibe un doctorado en teología. Sus profesores lo vieron como alguien con una mente bien aguda, bien audaz, era inteligente. Bueno, lo pusieron a enseñar para que eso le ayudara en sus luchas. Dicen que el que enseña está aprendiendo 2 veces.
1513 él comienza a enseñar el libro de los Salmos. 1515 comienza a enseñar la carta a los romanos. Y para algunos historiadores y teólogos dicen que esto fue lo mejor para él, pero lo peor para Roma. ¿Por qué? Porque en Romanos 1, 16, 17, Lutero comienza a entender cosas que él no entendía hasta ese momento. ¿Qué cosas? El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice Romanos 1, 16, y que el justo por la fe vive. Comienza a entender eso Martín Lutero. Entonces, fue lo mejor para él, pero lo peor para Roma, para la iglesia de la época. 1516, él comienza a enseñar la carta a los Gálatas. Eso fue otra dosis de claridad para Lutero. Ahí él vio cómo el apóstol Pablo confronta a los Gálatas por querer regresar a las cosas o a las obras de la ley. Algo muy parecido a lo que estaba sucediendo en Roma. 1517, le piden que enseñe la carta a los hebreos. Eso fue como el boom también. Porque en la carta a los hebreos nosotros encontramos a Cristo como el sumo sacerdote, como el Hijo, el Cordero, que toma nuestro lugar. Ese mismo año, el 31 de octubre, es cuando él clava las 95 tesis en contra de las ventas de indulgencia. Las puertas de la catedral de Wittenberg era como el lugar donde cualquier anuncio se hacía. Bueno, recuerden que en esa época, se acababa de inventar la imprenta por Johann Gutenberg. Entonces, este hombre, ¿verdad?, el de la imprenta, en esa época ya habían panfletos, folletos, ¿verdad? No en láser como ahora. Pero ya se podía hacer pública cualquier queja, cualquier anuncio. Y las puertas de esa catedral era como lo que hoy ustedes tienen, el Facebook. Quieren promocionar su negocio, su emprendimiento, entonces lo ponen, lo cuelgan ahí en Facebook. Entonces tus amigos y los amigos de tus amigos se dan cuenta de que ustedes tienen una promoción ahí. Entonces, eso era prácticamente las puertas de la catedral. Y ahí Martín Lutero clava esas 95 tesis. Bueno, en 1518, él debate en Heidelberg en defensa de su teología. En octubre, lo hace frente al cardenal Cayetano en Augsburgo. 1520, el Papa saca una bula papal, que es una ley, por así decirlo, que le da a Lutero 60 días para retractarse o ser excomulgado. O se retracta o es excomulgado. Entonces, ¿por qué Martín Lutero ahí había escrito 3 documentos fundamentales? Por ejemplo, a la nobleza cristiana, sobre el cautiverio babilónico de la iglesia y la libertad de un cristiano. Y Martín Lutero lo que hace es quema esa bula papal o esa cosa a la que le habían mandado a él. 1521. Aquí vamos. Martín Lutero fue convocado a la dieta, se le llama dieta o un concilio, a una reunión donde habían un montón de cabezones, gente estudiada de la época. Se le llamaba como la dieta de Worms en Alemania. ¿Para qué? Para comparecer ante Carlos V, el emperador del Imperio Sacro Romano de la época, romano germánico, ¿verdad? Lutero ahí llega preparado para hacer un debate. Lo que él no sabía es que él se estaba presentando a un juicio. Entonces, y en ese juicio le estaban pidiendo a él que se retractara de sus opiniones y sus escritos. Y ahí es donde conocemos más públicamente, por así decirlo, lo que Martín Lutero contestó. ¿Qué contestó él? Ahí en ese concilio de Worms. Lutero dijo: a menos que pueda ser instruido y convencido con evidencia de las Sagradas Escrituras o con base de razonamiento abiertas, claras y distintas, entonces no puedo ni quiero retractarme. Porque no es ni seguro ni sabio actuar en contra de la conciencia. Y después agregó: aquí estoy.
No puedo hacer otra cosa. No quiero retractarme, ni lo haré. Que Dios me ayude. Y ahí, por supuesto, se armó el alboroto. Martín Lutero, de regreso, es apresado por unos hombres encapuchados y llevado. Lo que él no sabía es que eran sus propios amigos quienes lo habían secuestrado, entre comillas, para darle seguridad. Lo esconden en un castillo. Después de 3 meses de estar escondido, Martín Lutero ya había traducido el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, del griego al alemán, a la lengua donde él vivía, por supuesto, Alemania, en 3 meses, porque Martín Lutero sí sabía griego, sabía latín. Entonces, ahí él traduce el Nuevo Testamento. Entonces, esta mañana vamos a iniciar estudiando el concepto bíblico que Lutero entendió: sola escritura. A menos que me convenzan, dice él, en esa dieta de Word, a menos que me convenzan con las escrituras que yo esté equivocado, no quiero ni debo retractarme. No es bueno ir contra la conciencia, dice. Entonces, el principio de sola escritura fue un pilar de la Reforma Protestante. En una época donde la autoridad eclesiástica, la tradición humana habían eclipsado la palabra de Dios. Los reformadores proclamaron que la Biblia era la única autoridad. La única autoridad suprema ¿en qué? En cuestiones de fe y de práctica. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo ya muchos años más atrás, y lo que Lutero también entendió. Martín Lutero, el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Busquen 2 Timoteo 3:16, 3:14. El apóstol Pablo le dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque saben que pueden confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Algo que Martín Lutero no tenía al principio. Recuerdan que él luchaba con eso. El apóstol Pablo sigue enseñando y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, ¿qué usa? Su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bueno, ¿cuál es el contexto de la Reforma? Había corrupción dentro de la Iglesia Católica Romana. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo un poder inmenso en Europa. Un poder espiritual como político. Sin embargo, a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, surgieron varios problemas dentro de la Iglesia que generaron críticas, descontentos generalizados, lo que yo vengo diciendo anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, la venta de indulgencia, que estaba a cargo por Johann Tetzel, un padre que salía por las calles de Alemania y por muchos lugares a vender indulgencias. Este hombre promovía la idea de que la compra de indulgencia, que no era más que un pequeño certificado, garantizaba la salvación para las personas que lo compraban. Bueno, también había corrupción moral y doctrinal. Muchos líderes de la iglesia, incluidos algunos papas, vivían con lujos extremos, ignorando las necesidades espirituales y morales del pueblo. Se decía que algunos del clérigo también estaban más interesados en el poder y las riquezas que en su trabajo pastoral. Ahora, lo que Martín Lutero argumentó fue que, escuche bien, la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras o compras de indulgencias. Que la autoridad suprema en asuntos de fe y práctica era la Biblia, o sea, sola escritura. No las tradiciones de la iglesia o no las tradiciones que el Papa imponía. Entonces, cada creyente, dijo Lutero, tenía acceso directo a Dios sin necesidad de un sacerdote como intermediario.
Por eso él estudió cuando comenzó a enseñar hebreos. Él llegó al conocimiento que Cristo era nuestro sumo sacerdote. Entonces, y también el sacerdocio de todos los creyentes. Entonces los cristianos siempre han tenido conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Siempre han sabido que la fe y la gracia de Jesucristo y que la gloria es para Dios. El cristiano siempre ha conocido estas doctrinas, que la Biblia es la palabra de Dios, que la salvación es por fe, que la gracia es un regalo de Dios. Han tenido conocimiento de Jesucristo, que es el eterno Hijo de Dios. Los cristianos han conocido a través de la historia que la gloria es para Dios. El punto es acá, cuando decimos sola escritura, sola fide, que significa sola fe, sola gratia, que es sola gracia. Cuando decimos soli Deo gloria, que la gloria es solo para Dios. Esa palabra, esa preposición sola, es lo que causa debates, controversias. Entonces, como dije, vamos a ver qué significa sola escritura. Entonces, eso sola le confiere a estos 5 aspectos de la reforma un carácter único, un carácter poderoso, algo preciso, central en la salvación que Dios planeó. Y por supuesto que relega o bloquea cualquier intento de hacer la salvación un esfuerzo religioso o un esfuerzo humano o moralista. Entonces, en nuestros días, estos principios siguen siendo vital. Porque vivimos en una época donde muchos creen en una verdad relativa, que la verdad no es absoluta, que hay otras verdades, pero solo una fuente es infalible, es inerrante. Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, nosotros creemos en sola escritura porque la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada, no hay otro libro que dice que sea inspirado por Dios. Solo la Biblia. La Biblia no es un libro común. Es el mismo aliento de Dios. Cada palabra, cada enseñanza proviene directamente de Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá en el versículo 16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces el apóstol Pablo está afirmando que la escritura es inspirada por Dios. Un término que en griego sería theopneustos, que significa soplada. Cuando yo le hago, estoy respirando, pero cuando yo saco el aire, estoy exhalando, estoy soplando. Dice que fue hablada por Dios. No fue que los escritores humanos comenzaron a ver la puesta del sol y comenzaron a tener sentimientos nobles y comenzaron a escribir. No. Dios puso en el corazón de estos hombres por más de 1500 años escribir lo que Dios quería que escribieran. Entonces, este versículo nos enseña que la Biblia no es un conjunto de escritos humanos meramente, sino que Dios habló a través de estos hombres inspirados. Y esta verdad nos da la seguridad de que cuando abrimos la Biblia, de cuando tenemos este libro en nuestras manos, es la palabra de Dios la que tenemos. No estamos leyendo opiniones humanas, sino la revelación divina, que es perfecta, es inerrante, es suficiente. ¿Para qué? Para guiar nuestras vidas. Para guiar nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde la opinión pública cambia constantemente, ¿sí o no? Donde hay cambios constantes. Y es ahí donde nosotros necesitamos una fuente de verdad que no sea movida por las corrientes de la cultura. A diario usted mira noticias y cómo va cambiando el panorama. A diario miramos el clima, cómo va a estar el clima, ¿no? De Chinandega, de Nicaragua, y está cambiante. Bueno, se mantienen los 35, 38 grados en Chinandega, llueva o no llueva. Pero lo que queremos saber es si va a llover o no va a llover. Pero la palabra de Dios no cambia. No cambia.
Para nada. Trasciende las culturas. Debemos preguntarnos, ¿cómo puedo confiar más en la Biblia que en las voces externas? ¿Ustedes saben cómo afecta nuestra mente escuchar noticias por aquí y por allá, todo lo que pasa en el mundo? ¿Cómo lo afecta a uno? ¿No? Lo pone nervioso, lo pone preocupado, lo pone estresado. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ahí encontramos la verdad de Dios, las promesas de Dios. Cuando enfrentemos decisiones difíciles, debemos preguntarnos primeramente, ¿qué dice Dios en su palabra? No pensemos, ¿y cómo le hago? Voy a llamar a mi amigo, voy a pedir ayuda aquí. No. Cuando estamos en ciertas dificultades o ciertas situaciones, comenzamos a maquinar según lo que podemos hacer, según lo que a nosotros nos parece que es bueno. Pero pocas veces pensamos, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué me aconseja Dios? Entonces, antes de buscar consejo en cualquier otro lugar, debemos de ir a las Escrituras como la fuente primaria y final de sabiduría. Sí, porque la palabra de Dios es suficiente. ¿Para qué? Para equipar al creyente, para que pueda vivir como un discípulo de Cristo. Creemos también en solas Escrituras. Es creer en la suficiencia de las Escrituras. ¿Para qué? Para vida y para fe. Para la vida y para la fe. Mira lo que dice el versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pablo no solo dice que la Escritura es inspirada, sino también dice que es suficiente. La Escritura es suficiente para enseñarme cómo reparar mi carro. No está hablando de eso. La Escritura es suficiente para enseñarme cómo operar a un hijo del apendicitis. No es eso. No se refiere a eso. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto implica que la Biblia contiene todo lo necesario para que nosotros podamos vivir la vida cristiana fiel y para realizar las obras que Dios nos llama a hacer. A eso se refiere. Entonces la suficiencia de la Escritura significa que no necesitamos agregar tradiciones humanas. No necesitamos agregar experiencias místicas o nuevas revelaciones para ser completos en Cristo. La Biblia es suficiente para instruirnos, para corregirnos, para formarnos en la verdad, para equiparnos para cada aspecto de la vida cristiana. Es común, ¿verdad?, en nuestros países latinoamericanos esta teología de que Dios me dijo, Dios me habló. Escuche bien, los reformadores tenían algo en mente. Cualquier revelación que no haga juego con la palabra de Dios debe ser desechada. Y si hace juego con la palabra de Dios, no es ninguna revelación porque ya está en la palabra. Cuando alguien le diga, el Señor me dijo que si vos le obedecías, el Señor te iba a bendecir. ¿Qué? Eso no es ninguna revelación. Dios manda a obedecernos. Dios manda a obedecerles. Punto. Dios nos manda a leer su palabra. Dios nos manda a creerle a Él. Dios nos manda a evangelizar. Dios nos manda a compartir el evangelio. Dios nos manda a ayudarnos unos a otros. Dios nos manda incluso a confesar nuestros pecados unos a otros. Pastor, yo tengo que confesarme con otro hombre y decirle todos mis pecados. A un hermano en la fe, dice. Confiésense en los pecados unos a otros. Las Escrituras son suficientes para la vida y para la fe.
Hoy en día muchos buscan nuevas revelaciones o experiencias extraordinarias para conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, están pensando, voy a poner una señal al Señor. Si llueve hoy es que el Señor quiere que vaya a trabajar. Si llueve es que el Señor quiere que no vaya. Muchas veces queremos encontrar la voluntad de Dios en cosas místicas, pero la voluntad de Dios ya está aquí revelada. Y usted debería comenzar a obedecer lo que usted ya sabe que es lo que Dios quiere para su vida. Dice la Biblia que debemos orar, ¿sí o no? ¿Por qué no oramos? Dice la Biblia que debemos leerla, meditar en su palabra. Dios dice, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Dice Dios en su palabra que debemos congregarnos. Escuche bien. Cualquier cosa que no sea una emergencia, cualquier cosa que te impida estar reunidos con tus hermanos, alabando al Señor el día del Señor, usted tenga por seguro que esa no es la voluntad de Dios. Hay un día que Dios está establecido, que Dios ha establecido para que su iglesia se reúna juntos. Esa es la adoración pública en el día del Señor, donde juntos como iglesia cantamos a una sola voz. Tenemos un grupo de alabanza que nos dirige en adoración a Él. Pastor, pero eso no lo puedo hacer en mi casa. Lo debe hacer en su casa y lo debe hacer en la iglesia junto con sus hermanos. Entonces, ¿estás buscando respuestas fuera de las Escrituras? Debemos dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios diariamente, confiando en que la palabra de Dios tiene lo necesario para guiarnos en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, en lugar de estar esperando una señal, debemos buscar la dirección de Dios en su palabra. Miren, le voy a decir algo. Tal vez ustedes ya lo han escuchado. Pero los pastores, los maestros de la Biblia, tenemos una labor de ayudar al crecimiento en la madurez de cada creyente. Pero incluso el ministerio de los pastores tiene un fundamento. Tiene un fundamento. La autoridad que un líder, que un pastor puede ejercer sobre el resto de la congregación no se basa solo porque el líder o el pastor quiere influir en los demás. Hay una base bíblica. Fuera del orden bíblico, ningún hombre tiene autoridad sobre otro. Ahí está el fundamento de la autoridad, del llamado de los líderes para ayudar el crecimiento en la madurez a todos los cristianos. La Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. El consejo, la exhortación que un pastor pueda dar o hacer tiene una fuente. ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente. Tenga cuidado cuando alguien le invita a buscar sueños, revelaciones adicionales a lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. No dependa de cosas místicas, dependa de lo que Dios ya ha revelado en su palabra. ¿Por qué voy a desgastar fuerzas, energías, buscando cosas místicas, revelaciones, sueños? Muchas veces usted tiene sueños bonitos, sueños feos. Tal vez te hizo daño en la catamal y estás pensando, el Señor me está diciendo algo acá. Tal vez una catamal de 2 libras que te comiste en la cena. Pero
ignoramos lo que la Biblia dice y queremos soñar algo bonito. Queremos una señal del Señor. Pero aquí está. Aquí está. Usted tiene la Reina Valera, la NBI, la nueva versión internacional, tiene la nueva traducción viviente, la Reina Valera del 95. ¿Cuántas traducciones de la Biblia al español hay? Un montón. Tienen la Biblia de las Américas. Y si le gustan los libros apócrifos o deuterocanónicos, también tiene la Biblia latinoamericana, que muchas veces hasta más clara en algunos casos. Pero por favor no vaya a la traducción del Nuevo Mundo. Debe tener cuidado, deberíamos tener mucho cuidado cuando alguien nos está incitando a buscar sueños, revelaciones, cuando ya lo que Dios ha querido revelar ya está en su palabra. Con lo que Dios ha revelado en su palabra, usted tiene suficiente como para comenzar a vivir la vida que Dios quiere. Le cuesta tener fe. Le cuesta tener fe. La Biblia dice en Romanos 10:17, la manera de tener fe es a través de la palabra. A través de la palabra. Bueno, las funciones esenciales de las Escrituras. Las Escrituras es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir. El mismo versículo 16. 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar a los que es la verdad. Eso sería enseñar. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso sería como redarguir, confrontar, nos confronta. Es como cuando alguien te deja sin argumento, cuando te presenta una verdad, te da pruebas y te deja sin argumentos. Eso es redarguir o confrontar. Nos corrige cuando estamos equivocados. Eso es corregir. Y nos enseña a hacer lo correcto. Eso sería instruir. Pablo acá describe 4 funciones esenciales de la Escritura: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esto nos muestra que la Biblia no es solo un libro teórico, sino que está diseñado para transformar nuestras vidas. Eso de enseñar quiere decir que nos muestra quién es Dios. Nos muestra quiénes somos nosotros y cómo podemos ser salvos. El libro de estudio que estamos llevando o estudiando, valga la redundancia, en los grupos pequeños, nos está enseñando, nos está revelando, nos está guiando a través de los atributos de Dios. Y por medio de estos atributos nos damos cuenta cómo es Dios, ¿sí o no? Pero ese libro tiene un fundamento que es la palabra de Dios. Siempre nos está llevando a que si dice, si Dios es santo, 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 ¿dónde dice que Dios es santo, santo, santo? ¿Dónde dice que Dios es amor? ¿Dónde dice que Dios es justo? En su palabra. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente? ¿Dónde dice la Biblia que Él es inmutable? Ahí está. Ustedes tienen todos esos textos. Entonces, la Biblia nos enseña, o sea, la Escritura es suficiente para enseñarnos cómo es Dios, cómo somos nosotros, pero a la vez nos enseña entonces la justicia de Dios y nos enseña cómo ser salvos, o sea, nos revela el Evangelio. Es suficiente para redarguir, o sea, nos confronta, nos hace ver nuestros pecados, nuestros errores. Nos da la prueba como lo hace un buen médico con los exámenes. Ahí está, mire, así está usted, esa es tu condición. Nos corrige, nos guía hacia el arrepentimiento y la restauración. Estamos yendo por un lado, entonces corregir es enderezar algo, llevarlo al lugar correcto. Instruir en justicias, o sea, nos enseña cómo debemos de vivir de una manera piadosa.
Entonces, cada uno de estos aspectos es crucial para nuestro crecimiento espiritual. La Biblia no solo nos dice qué creer, también nos dice cómo debemos de vivir. Nos corrige cuando erramos, nos guía a hacer o a vivir de una manera conforme a la voluntad de Dios. Les pregunto, ¿está siendo confrontado por la palabra de Dios? Cuando usted lee la Biblia, es confrontado. O muchas veces, o sos de lo que le gusta leer solo los pasajes bonitos, como Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares pastos me hará reposar. El que habita al abrigo del Altísimo, y usted va al mercado y encuentra unas grandes Biblias ahí abiertas en un pedestal como un amuleto. No sé si usted lo hace en su casa. Debería arrepentirse por tenerla ahí como un amuleto. Mejor léala, subraye, resalte. Cuando dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Es pecado. Si usted ya sabe y usted ya conoce cuál es la voluntad de Dios en una área determinada de su vida y usted sigue de terco, eso es pecado. Entonces muchas veces queremos leer solo los pasajes que nos hacen sentir bien. Soy un pueblo escogido de Dios. Soy nación santa. ¿Dónde la Biblia dice que sos una princesa? No dice eso la Biblia. Sos una hija de Dios. Tienes el mismo valor espiritual que tiene un hombre y un hombre tiene el mismo valor espiritual que tiene una mujer delante de Dios. Me da risa cuando escucho a los hombres cantar eso. Yo soy tu niña. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que hay cosas tan antibíblicas que al momento la gente está anonadada cantando cosas que no son bíblicas y las canta la gente? Y si vamos a la Escritura, ahí ya tenemos que ponernos serios, muy serios, y ver que Dios no anda con ese tipo de cosas, bromeando de esa manera, ni tomando light su palabra. Sí, hombre, necesitamos la corrección de Dios, necesitamos ser confrontados de Dios. Solo la Escritura puede darnos eso. La palabra de Dios entonces es suficiente para señalar lo que está mal en nuestra vida. ¿A cuántos de ustedes les gusta que les señale lo que está mal en su vida? ¿Ah? Deberíamos de verlo como un regalo eso, que Dios nos señale lo que está mal en nuestra vida. Porque solo cuando nos señalan lo que está mal en nuestra vida, nos damos cuenta entonces. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos mal si nadie nos dice? Y la Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder, la autoridad, la inspiración para señalar lo que está mal en nuestra vida. Y muchas veces Dios va a usar a los líderes de la iglesia para llamarte y decir, mi hermano, mi hermana, mire, según la Biblia, usted debería estar viviendo de esta manera, pero no lo está haciendo. Pastor, disculpe, pero mire, a mí me encanta la iglesia. Vengo acá y disfruto de las canciones, pero por favor no se meta en mi vida personal. ¿Qué les parece? Mi hermano, mi hermana, si usted no está dispuesto a someterse piadosamente a las autoridades que Dios pone en la iglesia, usted tiene toda la libertad
de salir en paz con el resto de sus hermanos y buscar un lugar donde sí crea usted que le van a consentir todos sus pecados y todas sus fallas. Pero en la iglesia hay un orden. En la iglesia se predica la palabra de Dios. En la iglesia hay pastores, hay líderes. Por supuesto, no le estamos pidiendo que usted firme un cheque en blanco como, mire, aquí está mi firma y eso quiere decir que yo voy a obedecer todo lo que ustedes me digan acá. Eso sucede en muchos lugares donde el apóstol, el arcángel, el no sé qué cosa, un montón de títulos que ahora tienen los líderes, el ungido del Señor, no puede decírseles nada porque están por encima. La autoridad de ellos está por encima de la palabra de Dios, según ellos, ¿verdad? Pero no es así. Dejemos que la palabra de Dios nos confronte, seamos humildes. Si la palabra de Dios nos confronta, es Dios quien está dándonos un regalo, como una oportunidad para arrepentirnos de esos pecados. Necesitamos la corrección y la confrontación. Debemos examinar nuestros corazones y pedir a Dios que nos moldee a través de su palabra. Sola Escritura es creer en la autoridad de las Escrituras, sobre toda autoridad. Bueno, Mateo 4:4, una vez el Señor siendo tentado le dijo a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús mismo afirmó la autoridad de las Escrituras cuando fue tentado. ¿Dónde? En el desierto. Entonces Él enfrentó las seducciones de Satanás, las tentaciones, pero Jesús respondió con las Escrituras. ¿Qué estaba enseñando Jesús mismo ahí? Enseñando que la palabra de Dios es nuestra autoridad final. No solo de pan vive el hombre. Entonces yo voy a someterme a lo que enseña la palabra de Dios y no a la tentación con la que estoy enfrentando. Este pasaje acá resalta que incluso Cristo, el Hijo de Dios, vivió bajo la autoridad de las Escrituras. Si Jesús consideró la palabra de Dios como suprema, ¿cuánto más nosotros deberíamos? ¿Cuánto más nosotros debemos? Debemos someter cada aspecto de nuestra vida a la palabra de Dios. Les pregunto, ¿qué autoridad estás siguiendo en tu vida diaria? ¿Bajo qué autoridad estás? ¿Estás bajo la autoridad de la palabra de Dios? ¿O qué? ¿Son las opiniones populares, las tendencias de la cultura o las emociones tu autoridad, tu guía? No le recomiendo eso. Necesitamos recordar que la Biblia es la única fuente de verdad en la que podemos confiar completamente. Entonces necesitamos hacer un compromiso de buscar diariamente la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. ¿Qué nos enseña esto? Que las Escrituras son suficientes entonces para cultivar esperanza, para cosechar gozo. Dios es fiel y cumple todas sus promesas. La palabra es suficiente para revelarnos eso. Dios consuela a través de su palabra. Dios usa su palabra para consolar a su pueblo. Y eso nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de vida. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino más bien que nuestros pensamientos sean renovados por Dios. Y así de esa manera vamos a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aquí está una pequeña conclusión para nosotros. Cuando hablamos de sola Escritura, este es un llamado a regresar a la fuente, a la autoridad que Dios nos ha dado como su pueblo. ¿Cuál? La Biblia. En las Escrituras es donde nosotros encontramos la verdad para nuestras vidas, la corrección para nuestros errores y la dirección para tomar decisiones sabias que le den honra a Él. Entonces, en un mundo lleno de confusiones, la Biblia sigue siendo la luz. La Biblia sigue siendo
lo suficiente para iluminar nuestro camino. Ustedes saben que una vez Jesús dijo que Él era la luz del mundo, que alumbraba al hombre. Para nosotros la luz se enciende o se apaga. Para los científicos la luz es energía electromagnética. Para los científicos la luz es una energía que viaja a 300.000 kilómetros por hora. La circunferencia de la Tierra tiene como 44.000 kilómetros. Si a eso le ponemos, antes que usted diga 1, 2, antes que usted diga eso, la luz ya ha viajado, ya le ha dado más de 4 vueltas a la Tierra. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Nos da luz para caminar en un mundo oscuro. Nuestra aplicación para esta mañana, el Salmo 19. Permítame buscarlo. Salmo 19, versículos 7 al 11. Escuche lo que dice. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso el oro más puro o más fino. Son más dulces que la miel, incluso la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Esa es la palabra del Señor. Con el tema de hoy, la suficiencia, la sola escritura, nos referimos a que las escrituras no nos bastan completamente para conocer el carácter, la persona de Cristo. A través de la escritura, nosotros tenemos la revelación especial de Dios. Bueno, usted podría decir, pero pastor, el Salmo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, esa es una revelación de Dios. Dios se muestra, pero a través de la naturaleza, a través de la creación, no podemos conocer todo acerca de Dios. Pero a través de la escritura sí conocemos que Dios es santo, 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 justo, perfecto, inmutable, misericordioso, bondadoso, que es lento para la ira y grande en misericordia, pero también es justo, que no dejará al culpable, que no tomará al culpable como inocente. Esa es la palabra de Dios. Por eso, como iglesia, abrazamos estos fundamentos como pilares. En este caso, sola escritura, que la Biblia es la única fuente autoritativa, inerrante, inefable, es indescriptible, pero a la vez poderosa. Esa es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de un tema, ella es totalmente autoritativa, está por encima de la ley y la ciencia. Cuando Martín Lutero habló frente al concilio de Worms en 1521, lo hizo con valentía y estuvo dispuesto a entregar su vida si era necesario, porque dijo, no puedo ni quiero ni debo retractarme, que Dios me ayude. Si Martín Lutero hace más de 500 años hubiera tenido las mismas convicciones que tienen algunos líderes religiosos hoy en día, creo que hubieran querido callar, ser amables, ser diplomáticamente correctos para no ofender a nadie, porque no vaya a ser y se ofendan. Es que yo no quiero ofender a nadie, no es mi intención ofender a nadie. No.
Me encanta lo que dice el pastor John MacArthur. Si la Biblia la palabra de Dios va a ofender a alguien, déjalo que lo ofenda. Demasiado tiempo ha pasado la gente ofendiendo a Dios. ¿Cuándo fue tu conversión como cristiano? ¿Cuándo te arrepentiste de tus pecados? Bueno, yo cuando tenía 22 años, entonces por 22 años pasé ofendiendo a Dios como yo quería. Y a la vez lo hago. No es que soy perfecto, aún ofendo a Dios. Y voy a ponerme me ofendieron. El pastor dijo un montón de cosas. Necesitamos ser confrontados con la palabra. Ella es suficiente. Ella es suficiente. Entonces, no necesitamos ser amables, diplomáticos. Necesitamos defender la verdad, la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Entonces, el Salmo 119:5 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, dice el Salmo 119:5. Es más confiable que las experiencias espirituales, según 2 de Pedro 1:19. Fue inspirada por Dios para que los padres instruyeran a sus hijos, según Deuteronomio 6:6. La palabra de Dios es suficiente para guiarnos a una fe y a una salvación, según Timoteo 3:15. Entonces, debemos renovar un compromiso delante de Dios, a tomar las Escrituras, a tomar la Biblia, la palabra de Dios, como algo serio, como un tesoro para nosotros. Una vez más, recuerden que yo siempre pregunto, dígame quién no tiene Biblia en esta iglesia. ¿Quién no tiene Biblia? Todos. Ok, todos tienen. La estás leyendo. Estás pasando 5, 10, 20 minutos al día. Ahora revise. Tiempo en pantalla. ¿Cuánto sería? Compare su tiempo en pantalla con el tiempo en la palabra de Dios. Ahí. No me diga a mí. Solo hágalo como un ejercicio. Amada iglesia, esta mañana yo les invito a que delante de Dios usted haga una renovación de compromiso. Si lo había hecho en el pasado, hoy usted puede decir, Dios, primero quiero pedirte perdón, porque realmente no he tomado tu palabra como tu palabra. La he visto como un libro más, como un adorno allá en la sala. Y a veces la tomamos y venimos para acá. La tomamos del armario ahí y voy para la iglesia. Cuando llegamos a la casa, ya vine de la iglesia. Y ahí pasa. Ahí pasa. Si sales de tu casa, ya has caminado 200, 300 metros, ya has manejado 5 kilómetros, y se te queda el celular, te regresas. Te regresas. Y si tienes que pagar de regreso al taxi, te regresas. Pero si vienes para la iglesia y te das cuenta que no traje Biblia, no te regresas. Porque no valoramos esto. Lo que yo tengo en mis manos no es otra cosa que la fiel, la poderosa, santa palabra de Dios. Lo que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios. Léala, vívala, compártala.
Eso. Léala, vívala, compártala con las demás. Ella es suficiente. Entonces, lo que usted tiene en sus manos son las palabras. Voy a decir esto, son todas las palabras que usted necesita para vivir una vida que le dé gloria a Dios. Ella es suficiente. Oremos. Mi Señor y Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu santa palabra, por tu poderosa y divina palabra, Señor. Oro, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Primero, Señor, para pedirte perdón, porque muchas veces, Señor, tu palabra no es relevante para mi vida. Porque tu palabra, Señor, la hago a un lado. Te pido perdón, mi Señor. Señor, te suplico que tu iglesia esta mañana renueve un compromiso fiel, genuino, para que tu iglesia vuelva a la Escritura. Así como volvieron los reformadores y creyeron en sola Escritura, como la única fuente de verdad y autoridad, como la única que puede llevar cautivo nuestros pensamientos, la única que puede guiarnos, instruirnos, corregirnos, señalarnos, confrontarnos lo que está mal en nuestra vida, pero también la única que puede capacitarnos para toda buena obra. Señor, te suplico que esta mañana tu pueblo, tu iglesia, haga un compromiso genuino delante de usted, delante de tu palabra, para que podamos vivir en tu palabra. Eso es lo que necesita tu pueblo, vivir en tu palabra. Señor, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Buenos días.